Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Les saludamos desde las bodegas hispano-suizas de Requena, en Valencia. Es un escenario idílico que nos recibe en plena vendimia y desde el cual les agradecemos su participación en este encuentro digital organizado por SEIPASA, en el que vamos a poner el foco en los retos de la transformación en la agricultura. Y es que la farmacia se agota, desaparecen materias activas para combatir plagas y enfermedades en un contexto europeo y mundial de reducción de estas sustancias químicas y de fuerte regulación. Frente a ello, un reto, el de mantener los niveles de productividad sin perder rentabilidad y respetando el entorno natural de un planeta que no deja de lanzar señales de auxilio a causa del cambio climático. Se impone, por tanto, la lucha biológica y el control integrado de plagas y enfermedades para encontrar precisamente nuevas soluciones que son las que están marcando el camino hacia esta transformación de la agricultura. Tenemos ante nosotros un desafío mayúsculo, pero afortunadamente tenemos a la tecnología, a la innovación, a la ciencia y, en definitiva, a la agricultura del conocimiento de nuestro lado para hacer frente a este reto. Les invito a que se queden con nosotros porque en este espacio vamos a hablar de alternativas reales para hacer frente a este desafío que impone la transformación. Y lo vamos a hacer a través del modelo de tecnología natural de SEIPASA. Es una compañía que hace 22 años tuvo la visión de anticiparse al cambio de la industria agrícola para diseñar soluciones eficaces, sostenibles y rentables. Un modelo que combina innovación, ciencia y conocimiento como grandes palancas de este crecimiento. En estas magníficas instalaciones me acompañan Pedro Palazón, consejero delegado de IDIAGRO. Pedro Palazón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También está con nosotros Juan Manuel López, director de marketing de SEIPASA. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Igualmente está José Ángel Talavera, es el director comercial de SEIPASA. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenidos a todos. Queremos que este encuentro digital sea muy participativo y les animo por eso a que durante la emisión nos envíen sus preguntas a través del chat que va a estar abierto y visible en sus pantallas, por el que pueden participar en todo momento. Al final abriremos un espacio para leer sus preguntas y responderlas con los especialistas invitados. Aprovecho para saludar a todos los participantes que nos siguen desde muchísimos rincones de nuestro país y también a todos ustedes que nos siguen a esta hora desde otros continentes, porque les recuerdo que este es un encuentro global con conexiones con América, también con África, estaremos en puntos como México, Perú o Marruecos. Permítanme que les avance los principales contenidos de una sesión que estamos seguros va a ser apasionante. Entramos ya de lleno en materia y abrimos el primer bloque que hemos denominado agricultura de alto valor añadido, un modelo que seduce al mundo desde Europa. Europa es un mercado con 500 millones de consumidores, es en la actualidad el más regulado y exigente. Es de hecho referencia y ejemplo también para otros mercados internacionales a la hora de compatibilizar los conceptos de sostenibilidad y de productividad. Pero ¿a qué precio? ¿Cuáles son los problemas que afrontan los agricultores para proteger los cultivos sin que se vea mermada su rentabilidad? Voy a pedir una primera impresión a Juan Manuel López, director de marketing de SEIPASA. Juan Manuel, estamos viendo que confluyen aquí tres elementos. Por una parte, desde luego, la regulación internacional, la demanda social y la necesidad de los productores de contar con herramientas. ¿Cómo alineamos estos tres elementos? Sí, la sociedad siempre ha estado detrás de cualquier transformación en la agricultura y actualmente esa transformación va dirigida a obtener alimentos saludables. Saludables realmente significan que sean seguros para el ser humano, para las personas, y que sean seguros también para el medio ambiente. Cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de regulación, y esa regulación realmente es muy restrictiva, es muy exigente, y como consecuencia de ello, evidentemente hay una pérdida de elementos que ha venido utilizando el agricultor y que ahora ya no están permitidos o están prohibidos. La forma de alinear todos estos elementos, la respuesta está en la tecnología natural, pero sobre todo en el conocimiento de esa utilización de la tecnología natural, que es la que nos permite producir de una forma segura y el consumidor que sepa que está también comprando alimentos que son seguros. De esa manera se puede ir desarrollando y se puede ir teniendo máxima confianza en la producción alimenticia. Pues señoras y señores, planteamos algunos de los dilemas que vamos a debatir enseguida, pero bajando al terreno. En este caso, desde la experiencia de las dos potencias hortofrutícolas exportadoras de España, que abastecen a Europa y a otros tantos mercados del mundo. Desde el sureste de España hablamos de Murcia y de Almería.
La importancia por la que España exportó 1 de cada 4 de las frutas o verduras que se consumieron en Europa, principalmente radica en la continuidad del producto, la calidad, el servicio, un precio competitivo y sobre todo mucho valor añadido como lleva en cuanto a seguridad alimentaria y a certificaciones de calidad, donde el consumidor final sabe que está consumiendo un producto seguro, un producto con unas propiedades nutricionales muy buenas y que tiene unos precios muy competitivos durante todos los meses de producción. El valor añadido de las frutas y hortalizas que se cultivan en el campo de Almería es su gran potencial dado a la producción ecológica. Cultivos muy especializados e innovadores que apuestan cada vez más por la calidad y la diferenciación. En este momento hay grandes cambios en las normativas europeas sobre las materias activas, cada vez quedan menos, casi todos los insecticidas organofosforados están desapareciendo, estamos intentando sustituirlo por otras materias activas químicas, pero también biológicas, a base de microorganismos, a base de sustancias de extractos de plantas vegetales que nos estén ayudando al control de estas plagas y enfermedades. Por un lado, la Administración nos está exigiendo que hagamos un mejor uso de los productos fitosanitarios y que hagamos bien nuestro trabajo, pero por otro lado, las limitaciones que nos plantean ellos, junto con las restricciones que nos van poniendo las cadenas de distribución, está haciendo que cada vez nos quedemos con menos herramientas para poder realizar nuestro trabajo. Los mercados, la tendencia, pensamos que está yendo o irá a residuo cero, que es una agricultura convencional un poquito más estricta en cuanto a la aplicación de pesticidas, por el tema de rentabilidad económica, porque tenemos que buscar el punto de equilibrio que sea rentable para el productor y que le llegue a un precio asequible al consumidor final. Cosa que desde mi perspectiva y punto de vista, hoy el ecológico en cultivos hortícolas bajo intensivo todavía no es viable el precio al que llega al consumidor final. La evolución que esperamos es una sustitución rápida de las materias activas que se nos están perdiendo, porque eran fundamentales, algunas de ellas, para el desarrollo de los cultivos. En este aspecto necesitamos una agilidad en los registros para estas nuevas materias activas biológicas, estos extractos, para que estén lo más rápido posible en nuestro poder para poder utilizarlas. De cara al futuro, cabe esperar la aparición de nuevas herramientas de origen biológico, así como la aparición de nuevas variedades con nuevas resistencias. Agricultura de alto valor añadido, un modelo que seduce al mundo desde Europa. Este es el debate. Y preguntamos a Pedro Palazón, consejero delegado de Ideagro. Pedro, ¿cómo se han adaptado los productores de zonas líderes en tecnología de producción sostenible, como son, por ejemplo, la región de Murcia y de Almería, en nuestro país, en España, que son grandes exportadoras hortofrutícolas a un mercado consumidor muy exigente en residuo cero, como es el europeo? En mi opinión, al final se han adaptado convirtiendo un problema, un reto, en una oportunidad, ¿no? Es decir, tienen la obligación de hacer más con menos, tienen menos recursos disponibles, menos cantidad de suelo, agua de muy mala calidad, tienen condiciones extremas de temperatura y se ven obligados a hacer productos más sostenibles, más saludables, con una mayor calidad, y al final van dando ese valor añadido a esa producción que está permitiendo diferenciarse a nivel del consumidor, a nivel europeo. No olvidemos que los clientes, al final los consumidores finales, van buscando cada vez producción más sostenible y más saludable, ¿no? Van buscando, y ya no les importa solamente comerse una ensalada, sino cómo se ha producido esa ensalada. Entonces, a partir de ahí, ha hecho que todo el sistema productivo vaya investigando, vaya innovando, haga esa transferencia de conocimiento, que al final ha permitido ser un sector líder y trabajar en condiciones adversas con buenos resultados. Pregunto a José Ángel Talavera, director comercial de Seipasa. José Ángel, hemos visto la experiencia de grandes empresas españolas, exportadoras y a técnicos que están liderando precisamente este proceso. Qué importante es para una compañía precisamente contar con este sello de calidad cuando quiere salir al exterior con garantías, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo diría más que importante, es fundamental. O sea, hoy o te subes al carro de la calidad o realmente quedas
fuera del mercado. Si estamos enfocados en una comercialización del producto o tenemos esa calidad o realmente no nos van a hacer caso en el mercado. Sabemos que estamos suministrando, como bien has comentado tú, a mercados súper exigentes que requieren fruta de muchísima calidad y de muchísimo control de calidad en sus lineales. Nosotros como consumidores cada día estamos exigiendo muchísimo más a lo que encontramos en el supermercado. De hecho, estamos yendo un poquito más allá. Queremos saber cuál es el origen, de dónde viene y cómo se ha producido esa fruta. Queremos saber qué residuos, qué sostenible ha sido la producción de esa fruta o de esa verdura que nos encontramos en el lineal. Les recuerdo a todos ustedes que el chat está abierto para que puedan ir dejando sus consultas, preguntas que vamos a resolver al final. Y avanzamos en este encuentro digital abriendo un nuevo bloque que hemos denominado Tecnología, Sostenibilidad y Adaptación, una experiencia de éxito con el tomate de industria. Y viajamos hasta Extremadura, es una de las regiones ubicadas en la parte más occidental de España, frontera con Portugal y en concreto hacia una de las comarcas productoras de tomate más importantes del mundo, en Las Vegas del Guadiana, precisamente municipios como Miajadas o Don Benito. Ahí nos vamos a quedar, permitiendo ahora mismo un área de cultivo de gran arraigo y tradición si hablamos del tomate. Precisamente ya inició el camino de la transformación y adaptación para ser más sostenible. Les doy un dato más. El peso de Extremadura en la producción mundial de tomate el año pasado fue del 6%. Conocemos el modelo de Casat. Las claves del modelo de producción extremeño ha sido una adaptabilidad al medio por parte del agricultor al territorio y una mecanización muy actualizada con última maquinaria, y eso hace que Extremadura sea la primera productora a nivel nacional de tomate de industria y tenga un 6% de producción a nivel mundial. Creo que Extremadura debe diferenciarse en un producto de calidad referente a otras producciones como pueden ser de California o de China, y dentro del contexto de la Unión Europea, que como todos sabemos las exigencias medioambientales cada vez son mayores, debemos apostar por esa línea de diferenciación, un producto más respetuoso con el medio ambiente, de una calidad buena y contaminando lo menos posible, es una diferenciación muy marcada. Los cambios más destacables que se han venido produciendo en estos últimos años en el manejo integral de plagas, el uso de este tipo de sustancias microbiológicas y orgánicas que antes no se venían usando. Han desaparecido muchísimas materias activas que veníamos trabajando en estos últimos años, y en definitiva ha sido una reconversión que el agricultor ha sabido adaptarse en unos cultivos más que en otros. Pero nuestra línea de trabajo y Casat siempre ha apostado por esta línea de trabajo del uso sostenible en gestión integral de plagas. No queda otra que ser respetuoso, como lo ha sido siempre la agricultura. La agricultura ha estado siempre interrelacionada con el medio, y en los últimos 50 o 70 años se ha desvirtuado mucho la relación entre el agricultor y su medio, ¿no? Y al final volvemos un poco a los orígenes, con medios actuales y siendo competitivos y respetuosos con el medio. Acaban de ver la gran transformación, la gran revolución en un producto como el tomate de industria en la región extremeña. Preguntamos a Pedro Palazón de Ideagro, hablábamos de adaptación tecnológica, pero ¿qué papel tan importante juegan también las condiciones climáticas y medioambientales? Extremadura es un ejemplo de adaptación a estos cambios agroclimáticos. ¿Por qué exactamente? Es un ejemplo porque al final, no podemos olvidar, antes comentabas a nivel mundial un 6% del tomate sale de Extremadura, a nivel español, a nivel de la península ibérica, no podemos olvidar que se producen 30.000 hectáreas, de las cuales más de 22.000 son en Extremadura, ¿no? Con condiciones muy extremas, es decir, veranos muy calurosos y primaveras lluviosas que están condicionando mucho el cultivo del tomate. Si va como ejemplo este año, ¿no? Este año hubo una gran ola de calor, posiblemente desde que hay serie histórica al mes de julio y mes de agosto
está entre los 2 más altos de toda la serie histórica por alta temperatura, y ya le ha permitido, manejando el riego, es decir, se ha hecho un cambio muy grande, utilizando nuevas tecnologías para optimizar el riego, le ha permitido suplir eso, y sobre todo con la incorporación de nuevas soluciones, uso de bioestimulantes, uso de productos que permiten reducir ese estrés abiótico y permitir esas condiciones tan adversas incrementar o mantener esos rendimientos productivos. Y tampoco debemos olvidar que aunque sea un tomate de varias industrias, igualmente el consumidor está preocupado porque sea saludable, sea producido de una forma sostenible. Una pregunta para Juan Manuel López. Estamos hablando de un cultivo, el tomate industria global, que da vida a una industria conservera para la producción de multitud también de productos. Es un mercado muy conectado con las tendencias del consumo, precisamente. ¿Cómo es esta relación entre la industria, los gustos y las preferencias del consumidor? Sí, el cultivo industrial del tomate lleva muchos años participando en toda la cadena alimentaria. Está presente en múltiples platos, pero sobre todo es un producto que se concentra, que viaja a cualquier sitio del mundo y que está sometido también a unas restricciones brutales. O sea, al final el consumidor que come una pizza quiere saber que ese tomate que está incluido está libre de cualquier elemento perjudicial. Y el tomate de industria ha sido un modelo, y es un modelo de éxito, es un modelo a seguir en otros cultivos, puesto que ha sabido adaptarse y adoptar muy bien toda la tecnología, la última tecnología natural y toda la tecnología de producción, consiguiendo a nivel, por ejemplo, de soluciones microbiológicas, ser uno de los líderes. Hay productores que casi alcanzan el 60% más de soluciones para la protección de cultivo que sean de tipo natural, de tecnología natural. Abrimos el tercer bloque de este encuentro digital, mismos desafíos ante realidades distintas, los retos de una transformación que es global. La transformación del mercado agroalimentario no es un movimiento aislado que ocurra en cualquier país, es una tendencia motivada por una mayor preocupación de los consumidores por la salud. Todas las estrategias alimentarias de la gran distribución, por ejemplo, pasan por cambiar ya el modelo para atender esa demanda que busca productos ecológicos, biosostenibles, que apenas dejen huella en el suelo y que contribuyan a frenar la erosión, a optimizar el gasto de agua, por ejemplo, y a luchar contra las enfermedades de una manera natural. Ponemos, por tanto, el foco ya en dos mercados que, aunque geográficamente son opuestos, se han transformado muy rápidamente en apenas 20 años. Hablamos de Perú y de Marruecos, dos grandes exportadores de muy alto valor añadido. A través de sus experiencias vamos a ver cómo se han adaptado a este cambio y a la demanda global. Les consommateurs européens exigent et demandent de plus en plus des produits des baies, des fruits rouges exempts de produits phytosanitaires surtout. Ils demandent des produits frais avec un shelf life le plus long possible. C'est les principales demandes. Et le troisième, c'est ils demandent des produits avec des prix bas, de plus en plus bas. Les marchés internationaux sont de plus en plus stricts, oui, et dû à la pression qu'exercent les associations de consommateurs, ils sont de plus en plus stricts du point de vue produits phytosanitaires, surtout les LMR. Il y a des consommateurs qui exigent le non-dépassement de 5 LMR par produit. Il y a d'autres qui exigent que le produit ne contienne pas plus de 5 matières actives. Et nous, les producteurs marocains, on est conscients de la problématique, donc les gens essayent aussi bien qu'ils peuvent de respecter en alternant les molécules pour maintenir leur efficacité. On essaie d'introduire tout ce qui est lutte biologique. Les nouvelles solutions d'origine botanique et microbiologique sont une alternative qui prennent de plus en plus de place et d'ampleur dans les programmes de traitement des producteurs. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la problématique des prix et des coûts de ces traitements, qui devrait normalement être le plus proche des produits phytosanitaires conventionnels pour avoir une étendue plus large.
agricultores viven la desaparición de sustancias activas químicas y menos herramientas a su disposición como un constante reto y desafío en el manejo integrado de plagas, ya que en nuestra costa, al no tener un invierno muy frío, tenemos prácticamente plagas en todo el año. A nuestros clientes cada vez les restringen en el extranjero el uso de ingredientes activos, así como moléculas detectables en fruta, lo cual nos motiva a nosotros ser más innovadores en el uso de productos a base de microorganismos y de extractos vegetales. Creo que las nuevas soluciones de origen botánico y microbiológico vienen demostrando su eficacia cuando son empleados de manera preventiva y en etapas iniciales de la infestación de plagas. Cada vez van siendo incluidas en los programas de aplicaciones de plaguicidas químicos, ya que tienen controles similares a estos y permiten también romper la resistencia de algunas plagas. Creo que vamos hacia una agricultura sostenible desde todo el punto de vista, desde el uso de insumos amigables para el operador, nuestro consumidor final y sobre todo cuidando nuestro medio ambiente. Planteamos algunas cuestiones de gran interés precisamente en ese contexto que acaban de ver en este vídeo con Pedro Palazón. ¿Cómo se explica esta rápida transformación en poco más de 2 décadas, como decíamos, para que estos dos países se hayan convertido en grandes proveedores hortofrutícolas de los principales mercados internacionales? Al final, anteriormente hablaba de un mercado global, que eso que ha permitido que esté todo mucho más interconectado y ha permitido que ellos se beneficien de su posición geográfica en el hemisferio sur, por lo tanto pueden producir para ser complementarios con otros mercados y además de eso pueden adquirir mucho más tecnología que está en otras zonas e incorporarla a sus cultivos. Eso que ha hecho que empresas líderes como puede ser Seipasa, toda la tecnología que ha desarrollado en otros mercados allí fácilmente pueda ser implantable y le permita de una forma más rápida optimizar sus sistemas productivos y poder ir creciendo cada vez más. José Ángel Talavera, director comercial de Seipasa. En uno de los testimonios hemos conocido la experiencia de la producción de frutos rojos en Marruecos. ¿Cuál ha sido la clave, su gran apuesta para ser competitivos frente a otras grandes potencias productoras de berries? Pues la verdad es que lo que ellos han hecho ha sido buscar o beber de la fuente que tenía el desarrollo tecnológico, aquella que ha desarrollado mucho más en variedades, en cultivo, en conducción, en protección de cultivos y la han sabido adaptar a sus zonas geográficas, como bien estaba hablando Pedro anteriormente. Ellos además han sabido encontrar sinergias con empresas que tenían ya esa tecnología para poder ubicarlas dentro de sus territorios y entonces a partir de ahí asegurar esa calidad, ese conocimiento. No nos engañemos, al fin y al cabo en Marruecos el 90% de las berries que colocan en el mercado tienen el destino Europa. Los estándares de calidad son altísimos, los mismos que tenemos que desarrollar en España, por ejemplo. Pero ya no solo ocurre en Marruecos, en el hemisferio sur, como comentaba Pedro, esa transferencia tecnológica también existe. Perú, Sudáfrica, Chile también están produciendo berries bajo esos estándares de calidad, ocupando unos huecos de mercado, unas ventanas de mercado que quedan libres porque no tenemos producción en el hemisferio norte. Continuamos. Les recuerdo que sigue abierto el chat para que puedan dejar sus preguntas que resolveremos al final de este encuentro digital. Y continuamos en este recorrido. En este caso nos vamos a detener en uno de los mercados más grandes del mundo, Estados Unidos, también en su principal proveedor hortofrutícola, que es México. ¿De qué forma ha evolucionado México para poder atender la demanda y las necesidades de su principal consumidor? De entrada, cabe destacar el trabajo y todo el compromiso con la certificación para incorporar en todos los procesos el máximo nivel de control de la calidad. Con este planteamiento han sabido adaptarse al mercado desde el principio. México como país estamos ubicados en una zona estratégica para exportar a los países con mayor consumo de hortalizas y granos. También estamos muy bien ubicados para sembrar tanto aguacate, jitomate u otro tipo de cultivos. También estamos ubicados muy cerca de Estados Unidos, que pues yo creo que es el principal consumidor a nivel mundial. Siento que somos de los países que nos enfocamos un poquito más en ir migrando hacia la agricultura cero residuo o bien orgánica, ya que
somos conscientes de que para mantenerlos en el mercado debemos de bajar la carga química. Y en la cuestión de valor añadido es que estamos bajando las trazas químicas al aplicar productos en residuos cero, ¿no? Y esto nos ayuda a tener mejores rendimientos, a tener mejores tierras a futuro, a abrirnos el mercado a diferentes países, ya que cada vez está creciendo más el consumo orgánico y nos estamos cuidando como seres humanos en este aspecto, ¿no? Actualmente, ya que pues la demanda lo está exigiendo, cada vez los productos botánicos están equilibrando en la cuestión de costos con los químicos, y aparte, como a los productores les está gustando esto, ya que es rentable, ya que con el paso del tiempo los cultivos y las tierras propias de los agricultores van mejorando, los cultivos dan mejores producciones, las tierras no te las estás acabando. With the inclusion of integrated pest management as a strategy to help produce more sustainable fruit and crops, agriculture industry, including growers and manufacturers, are facing several changes within this process. Some of these changes include the production of food with less resources, the regulatory restrictions to conventional pesticides, and the consumer demand for more quality food. This integrated pest management has actually, bring new technologies into crop production and sustainable crop production. With the global restrictions on regulatory for synthetic products, growers have now the opportunity to include new innovative technologies into their crop production process and still be profitable. Some of these features include a new mode of action of products. They are compatible with other technologies such as digital agriculture. They contribute to sustainable food production, and they have good efficacy performance against pests and diseases. Planteamos cuestiones directas sobre estos mercados a Juan Manuel López. Juan Manuel, más allá de la proximidad geográfica, ¿cuál es la ventaja competitiva que ha impulsado la agricultura mexicana para convertirse en el principal proveedor hortofrutícola de Estados Unidos? Sí, esencialmente la ventaja competitiva de México ha sido en alinear lo que ha sido el crecimiento en superficie, el gran potencial que tiene México para dirigirse al mercado norteamericano, en alinear ese crecimiento en superficie con la implementación de las últimas tecnologías que hay en producción, tecnología natural y otras tecnologías, para conseguir satisfacer al mercado norteamericano y al mercado europeo con la máxima regulación posible. Es decir, han saltado 2 pasos por encima para llegar casi a una producción orgánica a nivel general. Entonces, claro, eso permite ir con muchísima confianza a esos mercados que son muy exigentes, y por ejemplo hoy en día México es el principal exportador de aguacate del mundo, es decir, es una posición dominante donde hay confianza en llegar a todos los mercados de una forma segura y de la máxima confianza. Pues hablabas, Juan Manuel, precisamente de estas exigencias. Le pregunto a José Ángel Talavera cuáles son las principales exigencias del mercado norteamericano en cuanto a parámetros de calidad y certificaciones de frutas y hortalizas. Pues si tenemos en cuenta que Estados Unidos es el mayor consumidor de fruta y hortaliza orgánica del mundo, ya podemos deducir que los parámetros de calidad exigidos son muy altos. Nosotros debemos tener en cuenta
que las propias cadenas de alimentación estadounidenses tienen sus propias certificaciones, y esas certificaciones son muy exigentes, son mucho más exigentes de lo que sería un parámetro estándar en cualquier certificación de calidad. Además, ellos están muy respaldados por la Administración Central o los propios estados, las administraciones de cada uno de los estados, que respaldan y ayudan a esa producción orgánica. De hecho, en Estados Unidos se ha desarrollado una certificación que se llama OMRI, y esa certificación OMRI lo que hace es ayudar de base de datos, de conocimiento al productor para saber que el producto que está utilizando para la protección de cultivos está cumpliendo los parámetros exigidos dentro de ese concepto de orgánico. Entonces, si tú quieres producir una fruta o un producto orgánico, tienes que utilizar productos bajo certificado de OMRI. Además, ha traspasado fronteras esa certificación. Cualquier persona o cualquier productor que quiera meter producto dentro de Estados Unidos bajo la categoría de orgánico o ecológico, tiene que presentar esa trazabilidad con productos con certificado de OMRI. Seguimos en este encuentro digital. Les recuerdo que está abierto el chat para que puedan plantear las preguntas que resolveremos ya en breve. ¿Qué es la tecnología natural? Pues tecnología natural significa ofrecer soluciones eficaces para la agricultura a partir de la innovación y la investigación aplicadas a principios de origen botánico y microbiológico. Hablamos de sustancias activas que están en la naturaleza y sobre las que SEIPASA aplica su ventaja competitiva, que es el conocimiento y la experiencia. Un conocimiento que le permite identificar y seleccionar las sustancias más eficientes y aplicar la tecnología para obtener lo mejor de ese principio activo. Es decir, partimos de la materia prima que nos proporciona la naturaleza, pero lo hacemos con la tecnología más avanzada del siglo XXI, porque no olviden que estamos hablando de agricultura del conocimiento y que esta nueva agricultura exige no solo disponer de las herramientas, sino saber también cómo utilizarlas. Vamos a viajar hasta el centro, hasta el corazón de SEIPASA, para conocer las claves de este modelo de tecnología natural que aplican en el diseño y en la formulación de bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes que se aplican en más de 25 países de todo el mundo. Las claves del modelo de tecnología natural de SEIPASA se basan en el conocimiento exhaustivo del producto. Esto nace desde conocer dónde se produce la materia vegetal de donde vamos a extraer el principio activo, y eso incluye viajar a los lugares de origen de distintas áreas del mundo para conocer las cosechas, cuándo se cultivan, cuándo se recogen, qué principios activos incluye cada una de ellas. Incluye también conocer la metodología de extracción, porque en función de los procesos extractivos que apliquemos a ese material botánico obtendremos un resultado u otro. Llevamos 23 años trabajando exclusivamente este tipo de formulados. Por tanto, conocemos muy bien el principio activo, que es quien va a determinar qué tipo de formulado agronómico requiere para ser vehiculizado. Yo creo que el campo, sin duda, está preparado para esta transición hacia el uso de estrategias de manejo de cultivos mucho más racionales. La agricultura del año 2020 es completamente diferente a la agricultura del año 2000. La clave del éxito radica en la integración completa por parte del productor de las diferentes herramientas y estrategias. La estrategia de química de origen sintético, con la estrategia de SEIPASA de origen natural y con la estrategia de organismos de control biológico. El agricultor que aplica un producto de SEIPASA tiene una garantía de eficacia, la garantía de un trabajo de muchas personas y de mucho tiempo detrás del producto para ser capaces de darle esa respuesta a esa demanda que él tiene. ¿Cuál es esa demanda? Valorizar su cosecha. Ese es el beneficio que realmente obtiene el agricultor, poner en un escalón distinto su producción. Incorporamos en este punto a Francisco Espinosa, es el director de I+D+I de SEIPASA, que para entendernos es el arquitecto de toda la innovación desarrollada en todo este tiempo. Francisco Espinosa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta que le planteo es ¿cuáles son las claves del andamiaje que ha construido SEIPASA a lo largo de los últimos 22 años para que este modelo de tecnología natural sea hoy una realidad? Bajo mi punto de vista hay tres aspectos fundamentales. El primero es la visión que tuvo SEIPASA hace 22 años de dedicarse a una agricultura racional y sin residuos.
La segunda viene de la mano de la primera y es la experiencia de trabajar con materias primas de origen natural, sustancias microbiológicas o botánicas, de diseñar formulados exclusivos, de hacer tratamientos que implementen y maximicen el rendimiento para el agricultor y, por supuesto, de ofrecer productos al mercado, frutas y hortalizas sin residuos químicos. El tercer aspecto diferencial es la inversión registral. Seipasa tiene 46 productos registrados en 14 países distintos y hoy en día esa es la mayor garantía para el agricultor de un producto seguro y eficaz. Hemos visto en el vídeo cómo destacaba en ese resumen el conocimiento exhaustivo de estos productos como una de las claves de este modelo de tecnología natural. ¿En qué consiste esa visión holística de su proceso productivo? Bueno, pues la garantía de éxito de un producto depende principalmente de dos aspectos, del principio activo y del formulado. Cuando hablamos del principio activo tenemos que tener en cuenta que nuestra materia prima viene de la naturaleza, por tanto tenemos que ser capaces de conocer muy bien las fuentes, de viajar a los países donde se producen, de contactar con los productores, de conocer su problemática, de incluso asegurar cosechas para asegurar posteriormente nosotros el suministro, y hay también detrás una inversión y un trabajo muy fuerte en identificación química principalmente. A partir de ahí está la segunda parte, que es la del formulado. Realmente podemos tener el mejor principio activo del mundo, pero si no somos capaces de formularlo correctamente, no vamos a tener éxito. Por tanto, tenemos que ser capaces de trabajar muy bien esa formulación para que cuando el agricultor la tenga en sus manos y la aplique, sea una garantía de éxito. En la medida que conozcamos el proceso globalmente, seremos capaces de satisfacer la demanda. En cuanto a los productores, ¿cree posible encontrar un equilibrio justo entre rentabilidad y sostenibilidad en esas producciones? Sí, sin duda. El cambio está implícito en el ADN del agricultor y hoy por hoy la agricultura es una realidad, está cambiando. Realmente ahora mismo los agricultores están utilizando cada vez menos herramientas convencionales y las están utilizando de manera sinérgica con formulados botánicos o microbiológicos o con organismos de control biológico. La realidad, o para mí lo que es la agricultura del conocimiento, consiste en integrar esas tres herramientas y en maximizar su potencial. Realmente en la medida que un técnico o un agricultor sea capaz de integrarlas correctamente y maximizar ese potencial, obtendrá un producto totalmente diferenciado en el mercado con mucho más valor. Y el consumidor final, el comprador de frutas y hortalizas, de cereales en los mercados, ¿cómo se beneficia de este modelo de tecnología natural que impulsa Seipasa? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que realmente el consumidor es el último eslabón de la cadena de la que hemos estado hablando. Realmente él es el que obtiene todo el rédito del proceso. Hoy por hoy está claro que lo que va a obtener el consumidor es un producto, una fruta o una hortaliza sin residuos en el lineal, pero también el patrón de consumo ha cambiado. Ya no es solo lo sana que pueda ser esa fruta, sino cómo se ha producido, qué hay detrás de ella. Entonces el medio ambiente juega un factor diferencial, la contaminación de acuíferos, el respeto por el suelo, etcétera, ya es un factor diferencial a la hora de elegir un producto también. Francisco Espinosa, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues en este punto del programa queremos que conozcan de cerca el Departamento de Microbiología de Seipasa. Es una de las claves de la innovación que incorporan las soluciones de la compañía, la investigación con microorganismos como enemigos naturales de plagas y de enfermedades. Hablamos de una disciplina, la microbiología, con un enorme potencial de desarrollo y con múltiples aplicaciones en la agricultura. El trabajo con microorganismos respecto a la agricultura asegura soluciones sostenibles porque son soluciones absolutamente naturales, que vienen derivadas de la relación natural que hay entre plantas y microorganismos en el campo. El potencial es altísimo, está en una relación viva con la planta. Aparte de lo que el microorganismo aporta de por sí, de nutrientes o de elementos antibióticos frente a patógenos, además estimula respuestas en la planta que llegan a ser muy importantes también para la protección del cultivo. En ese sentido, desde el Departamento de Microbiología hacemos un testeo constante de que se den las condiciones adecuadas en los productos con microorganismos. Y por otro lado, estamos en permanente revisión de cómo afectan las distintas condiciones ambientales a la eficacia del microorganismo, al comportamiento del microorganismo, y al final eso revierte en el agricultor en que podemos dar un consejo más adecuado, más ajustado a sus necesidades, a sus situaciones.
Cada vez la legislación es más restrictiva respecto a elementos químicos que pueden utilizarse en la agricultura, que hasta ahora eran muy eficaces y los agricultores tenían esa herramienta. Cada vez eso se va restringiendo más para ellos. Los microorganismos aportan soluciones sostenibles, soluciones respetuosas con el medio ambiente, con el cultivo, y pueden sustituir o complementar esos otros productos. Bien, prometimos que este sería un viaje apasionante por la nueva agricultura del conocimiento que hemos querido compartir con todos ustedes. Hemos contrastado diferentes modelos de producción que siguen avanzando para dar una respuesta a los consumidores de un mercado muy exigente y cambiante que reclama también responsabilidad medioambiental desde la fase más primaria. Este es un viaje sin retorno. El planeta ha dado señales inequívocas de agotamiento frente a esos métodos intensivos y convencionales, y toda la resistencia que ponga cualquier sector por adaptarse a una transformación irreversible será seguramente tiempo perdido. Y será arriesgado económicamente si quieren llegar a los mercados más competitivos y exigentes, porque más allá de la regulación, de la normativa para evolucionar hacia este control de plagas y enfermedades de una manera natural, más allá de los compromisos contra el cambio climático, está en el tramo final de la cadena alimentaria el consumidor, que reclama una alimentación saludable y que discrimina ya con su poder de compra. Y ahí está la gran oportunidad de incorporar el mayor valor añadido desde la plantación y desde el cuidado del cultivo. Os agradezco que nos hayáis acompañado hasta aquí, pero no termina este encuentro digital porque alguno de vosotros va a resolver las preguntas que han ido dejando nuestros seguidores. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Y en ese sentido les invito a que lleguemos hasta el final precisamente con todo el equipo técnico de SEIPASA en la resolución de todas las cuestiones que hemos recabado a lo largo de este encuentro digital. Bien, pues son las 5:12 hora española. Seguimos ya para atender todas las preguntas que hemos ido recepcionando con el equipo técnico de SEIPASA, y junto a José Antonio Talavera se incorpora también Xavier Nacher, es el director técnico de SEIPASA. Muy buenas tardes, Xavier. Muy buenas tardes. Tenemos muchísimas preguntas, les agradecemos la participación en esta emisión en directo, en esta emisión digital. La primera pregunta que lanzamos es de Martina, plantea lo siguiente: ¿sabéis qué sustancias activas podrían desaparecer a corto plazo? Hombre, saber exactamente no, pero sí que sabemos que directamente cada día nos van entrando novedades sobre sustancias activas que se caen. Estamos hablando del dimetoato, que sabemos que la campaña que viene ya no la vamos a ver, es una solución muy necesaria para el tema del price en el olivo. Sabemos el clorpirifos, el problema que está teniendo, glifosatos, los neonicotinoides están en la rampa de salida. Y esta mañana precisamente estábamos hablando de lo que nos ha venido del Ministerio de Italia. Justo recibíamos la notificación de que el tema de los cobres pues sigue en una fase más, parece que no acaban de renovarse, entonces ya llevamos años con restricciones en la cantidad de uso de cobre y vemos como cada vez más se van a ir cerrando los círculos de este tipo de sustancias, así que debemos de ir conociendo nuevas alternativas quizá más sostenibles. Y no es algo que ocurra únicamente aquí en Europa, evidentemente, a nivel mundial tenemos también estas restricciones y estas caídas, como pueden ser los paraquats en Brasil, en Argentina, en México, y ya no solo eso también, sino que se reducen los usos o los cultivos de las sustancias activas actuales. Hay una pregunta que apunta a un asunto capital en este escenario en el que nos estamos moviendo. La pregunta es de Gabriela y dice: ¿cuánto tiempo cuesta obtener el registro fitosanitario? Wow, la verdad es que a Gabriela habría que preguntarle en qué región mundial se refiere la pregunta, porque claro, si estamos hablando en Europa podemos hablar de un proceso de 6-8 años, en otras regiones, toda la franja americana, probablemente se iría a la mitad. Es que aquí en Europa tenemos un problema muy grave porque es una legislación muy estricta y que seguramente nos mete en el mismo saco que las sustancias químicas. Sí, además, pues conviene recordar que al final todas las normas y requerimientos están más pensadas para sustancias convencionales de síntesis, por lo tanto falta un poco la adecuación o la especialización hacia aquellos productos biológicos
que cumplen con otros parámetros, dijéramos, algo diferentes. No con ello queremos decir que tengan que ser menos exigentes, pero sí adecuados a la naturaleza de las sustancias. Pero es una realidad que al final este tipo de sustancias o este bajo registro hacen o llegan mucho más rápido en otras regiones que en Europa, y entonces eso les hace más competitivos también porque tienen más soluciones a los agricultores de aquellas regiones. Que abunde en este punto, porque efectivamente esto representa un auténtico freno a inversiones que son muy costosas, a mucho tiempo de innovación, de desarrollo. En esa fase final ya de trámite todo se paraliza a la espera de la autorización, ¿no? Claro, es evidente para nosotros que somos una empresa con una visión internacional, con una extensión internacional. Nosotros nos encontramos con una realidad que es que nuestros productos llegan muy rápido, perdonadme la expresión, a ciertos países, y cuesta muchísimo tenerlos aquí en Europa. No sé si os atreveríais a decir qué haría falta para salir un poco de este bache, si podemos calificarlo así, es decir, se necesita resolver un problema que es real, que es palpable y que lleva incluso a contradicciones de que incluso dentro de un país se consigue esa autorización antes, un país europeo antes que en España. Sí, a ver, al final es necesario, yo creo que desde el punto de vista de Europa se armonicen mucho más esas normativas, ¿no? De alguna manera funcione más como un único organismo y no como 27, 28 organismos independientes. Asimismo, como comentaba al principio, creo que es muy importante dar caminos especializados para productos especializados, ¿no? De alguna manera, no se puede evaluar exactamente igual un producto químico de síntesis que un microorganismo o que un extracto botánico. Hay diferencias, tienen que atenderse, hay que ser exigentes, hay que ser rigurosos, pero tienen diferencias de enfoque claras. Recuerdo que hay muchísimas preguntas, vamos a intentar resolverlas en el tiempo que tenemos, pero aquellas que no pudieran entrar en esta emisión en directo, en este encuentro digital, todo el equipo técnico de SEIPASA contactará desde luego con ustedes para darle la respuesta adecuada. Tenemos una pregunta también de Augusto, dice que cuando se habla de producto ecológico se centra en los residuos, en producto final y en el suelo. En estos términos se argumenta cómo se valoran los efectos sobre el ecosistema, no solo del cultivo, sino de los ecosistemas en los que están integrados. A ver, al final el propio proceso de registro integra una evaluación de aspectos medioambientales, de aspectos de afección al aire, al agua, al suelo, a los organismos no diana. Es decir, todo esto son aspectos, la ecotoxicología, son aspectos integrados dentro del dossier de registro. Entonces ya hay una valoración relacionada con eso. Evidentemente, desde la concepción de un producto ecológico debe evaluarse también todo lo que tiene que ver no solo con lo que es el propio ecosistema, el propio cultivo, sino el ecosistema alrededor del cultivo, el ecosistema agrario, y eso pasa por el conocimiento y la integración del producto en ese entorno. Es innegociable este concepto en el proceso de registro. O sea, no cabe el registro sin este estudio que ha comentado Xavi. Una pregunta de Ramón, dice, soy productor de viña ecológica, ¿qué clase de soluciones biológicas disponen contra la botrytis? Bueno, a ver, a día de hoy el mercado ya ofrece un abanico amplio de soluciones biológicas para la botrytis, en este caso en concreto, pero bueno, desde SEIPASA tenemos un catálogo amplio con bastantes soluciones desde el punto de vista microbiológico, botánico y mineral, y que nos permiten abordar el problema desde distintas perspectivas, ya sean curativas, preventivas, y bueno, pues estamos hablando de soluciones botánicas, microbiológicas y minerales que yo creo que permiten un abanico muy amplio para adaptarlo a la gestión integrada de plagas o, en este caso en concreto la pregunta, para el cultivo orgánico. Ya saben ustedes que este encuentro digital, bueno, pues tenemos conexiones, hemos visto modelos de agricultura de otras latitudes, de otros países, y de allí precisamente nos llega una pregunta de Antonio Torres sobre la sigatoca. ¿Se puede controlar con productos de este tipo? Se puede, y de hecho lo estamos haciendo. A día de hoy, SEIPASA tenemos nuestro producto Fungisei a base de nuestra propia cepa patentada, y estamos consiguiendo desde África hasta Centroamérica y Sudamérica desarrollar modelos con un buen control de sigatoca negra en banano, y bueno, evidentemente tanto en bananos orgánicos como en bananos convencionales, siendo capaces de integrar Fungisei en estrategias de control más amplio, integrado, con rotación con otras sustancias o en combinación. Entonces se puede y de hecho se está haciendo. Ya no es solo cuestión de, o sea, en este caso sigatoca es algo muy concreto que nos han preguntado muchas veces acerca del control, porque es una enfermedad real, es problemática, pero sí que intentamos adaptar el estudio de cada uno de los productos allá en destino
a los problemas reales que tienen cada una de las zonas. Hay una pregunta también de Juan Pedro, es una pregunta conceptual, pero yo creo que busca efectivamente una definición más exacta. Dice, ¿qué se considera bioestimulante en Europa? Buena pregunta. No sé si ni siquiera si Europa sería capaz de contestarla, ¿no? Pero bueno, a ver, a día de hoy se está trabajando, no tanto en la definición, sí en los requerimientos, requisitos y condicionantes para definir un bioestimulante. La normativa está en marcha y se está desarrollando y eso definirá aquellos conceptos necesarios, requisitos a cumplir para el bioestimulante. Desde luego, lo que está claro es que no es un fertilizante propiamente dicho, sino que viene a integrar o a aportar una diferenciación pues, desde el punto de vista de la calidad, de la eficiencia en la absorción de nutrientes, de la activación o resistencia en el suelo, en la rizosfera y la superación de estrés abióticos. Viene por ahí un poco el concepto y veremos cómo finalmente queda la regulación europea. Veremos. Manuel, ¿qué bioestimulantes tiene SEIPASA? Bueno, pues evidentemente los productos deben de ajustarse a la legislación y por lo tanto, bueno, en España ya tenemos registrado Radisei, que con la reciente aprobación de la normativa, un producto a base de microorganismos con un efecto bioestimulante claro. Y bueno, pues en otros países, como pudiera ser Chile, pues tenemos un abanico de 4 productos bioestimulantes, estaríamos hablando de Kinetic 4, estamos hablando de Sweetsei, bueno, al final una batería amplia para distintas necesidades en distintos cultivos. La ventaja del portfolio en bioestimulación de SEIPASA también garantiza que cada uno de ellos está muy identificado con un proceso específico de la planta. Entonces, no es todos valen para todos, sino que cada uno está destinado a un momento específico de la producción del cultivo. A lo largo de este encuentro digital, ustedes han visto que hemos abordado esa inquietud de los consumidores hacia un modelo mucho más sostenible, es desde luego la demanda que se está reclamando en todos los mercados y de ahí la pregunta que nos hace Karen, dice, ¿qué le hace falta a Colombia para llegar a ser uno de los primeros productores de alimentos orgánicos? Pues realmente a Colombia le falta un poquito de tiempo. O sea, nosotros estamos en Colombia, yo creo que llegamos hace 2 años y medio, poco más o menos, y siguiendo un poco la línea de lo que hemos estado comentando antes también, ellos están mirando muy bien, o sea, o están entendiendo muy bien cuáles son las necesidades de esa agricultura ecológica u orgánica con la aplicación de nueva tecnología, que es realmente lo que creo que le falta, o sea, la aplicación de esas nuevas tecnologías, asumir esas tecnologías como propias para poder desarrollar, porque obviamente desde el punto de vista agrícola es un país con un potencial increíble. Bueno, bien lo dices, es un poquito de tiempo, es madurar el modelo, yo creo que al final es integrar en un mundo global, es ir integrando y adaptando las tecnologías a las propias condiciones del medio, ¿no? Del propio Colombia, por la naturaleza, por la cultura, por el terreno, por el clima. Pero es eso, es tiempo para madurar, adaptar y conseguir hacerte lo propio, ¿no? Como bien estaba diciendo. Es inevitable que ellos lleguen realmente a estar en un nivel muy alto en lo que a agricultura orgánica se refiere. Pues añado una pregunta para ir cerrando precisamente este encuentro digital. ¿Qué valor creéis que le da en este momento el agricultor a todo este conocimiento y sobre todo a manejar las herramientas que se le están ofreciendo para que haga un buen uso de ellas, busque esa eficiencia precisamente en la obtención de buenas cosechas? Porque aquí, claro, hay 2 parámetros que no tienen por qué estar enfrentados, sostenibilidad y rentabilidad, ¿no? ¿Qué valor tiene ese conocimiento? ¿Qué percepción creéis que tiene el agricultor en este momento? A mí me gusta mucho la combinación que has comentado, que es sostenibilidad, es eficacia y es rentabilidad. Siempre hablamos que en la combinación de esos 3 parámetros dan un concepto muy claro que es la eficiencia. Lo que la gente quiere es ser eficiente a la hora de producir. La gente quiere producir fruta de calidad, verdura de calidad, hortaliza de calidad, pero además lo que quiere es que ese negocio sea rentable. Entonces, hoy en día la aplicación de tecnología, la aplicación de estas nuevas tendencias que están llegando, la verdad es que son clave para que ellos consigan que todo esto tenga sentido. Paco también hablaba contigo precisamente en la entrevista de ese concepto holístico que hablábamos de la nueva agricultura. Pues yo creo que ese concepto engloba todos estos conceptos que estamos comentando. Yo, si me permites un matiz, creo que el valor es alto.
El agricultor lo sabe, sabe que la cadena de distribución, la cadena alimentaria le exige una serie de cosas, por lo tanto necesita resolver, como bien decía Pedro Palazón, esos retos convirtiéndolos en oportunidades. Por lo tanto, el valor es alto y ha encontrado la forma, se veía también en los vídeos, de integrar tecnología, conocimiento, tradición, para al final conseguir obtener las mejores calidades en la cosecha. Entonces yo creo que lo valoran y lo aprecian. Una prueba de ello es lo que ha sido el control biológico en los últimos 10 años, ¿no? Que ha pasado a ser una de las primeras selecciones en la zona de Murcia o Almería, por ejemplo, que también se veía en los vídeos, en cuanto al manejo de plagas y enfermedades. Entonces creo que agradecen el conocimiento, la investigación, las nuevas herramientas, porque al final es eso, tener una caja de herramientas muy amplia que me permita abordar cada problema y aplicarle una solución diferente y adecuada. Efectivamente, y sobre todo cuando se va reduciendo la otra caja de herramientas, como hemos visto a lo largo de todo el encuentro digital, ¿no? También es verdad que el consumidor cada día está más concienciado con este tipo de productos. O sea, los va buscando, los demanda. Antes casi que teníamos que ir publicitándolos, antes teníamos que ir proclamando que teníamos esta producción orgánica, hoy la gente la demanda. Hoy ya no tenemos que publicitarla, que también, pero sí que es verdad que la gente está mucho más concienciada. La gente ya sabe que en el lineal va a encontrar esos productos de calidad que demanda, además con una sostenibilidad y con una trazabilidad totalmente respetuosa con el medio ambiente. Pues José Ángel Talavera, director comercial de Seipasa, muchísimas gracias. Para cerrar ya este encuentro digital, buenas tardes. Y Xavier Nacher, director técnico de Seipasa, muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores, hemos llegado al final de este encuentro, de este viaje, con el deseo de haber podido también contribuir a un mayor conocimiento de este nuevo modelo de agricultura que ya, desde luego, es una realidad y que ha llegado para quedarse. Como hemos intentado hacerles ver también a lo largo de esta última hora, las propias experiencias de éxito que hemos visto en cultivos y en regiones, sectores tan pujantes en nuestro país como el hortofrutícola, representan solo la avanzadilla. Esto es una avanzadilla de empresas que ya están ofreciendo una respuesta a esta exigente demanda que veíamos efectivamente que está reclamando un consumidor muy preocupado también por el medio ambiente, por la manera de producir. Muy probablemente en 10 años se incorpore una nueva generación también de consumidores que quizás sea todavía más exigente cuando adquieran ese poder de compra. Por tanto, creo que de ustedes ya depende sumarse a esta gran revolución tecnológica de esta nueva agricultura del conocimiento liderada por Seipasa, que sigue ampliando su catálogo de herramientas y soluciones naturales a través de la investigación y de la innovación. Nos vemos muy pronto, señoras y señores, porque el futuro para Seipasa es ya el presente.